El doctor Roberto Camarata es profesor de Filosofía Política de la Universidad de Milán, del Departamento de Estudios Internacionales Jurídicos e Históricos Políticos, donde enseña teoría política y análisis del lenguaje político y ha enseñado globalización del derecho y pluralismo jurídico. Ha sido profesor visitante por la Universidad Central Marta Arcú de las Villas, Santa Clara, Cuba, en el 2016, por la Maestría de Investigación en Filosofía y Pensamiento Social de Flaxo, Ecuador, 2017, y por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2024, entre otras actividades. Gracias a numerosas colaboraciones académicas nacionales e internacionales, ha realizado investigaciones y publicado ensayos sobre diversos temas. Entre ellos tenemos pluralismo jurídico y político, multiculturalismo, ciudadanía y políticas de la identidad, universalidad y particularidad cultural de los derechos humanos, calidad de la argumentación pública, sentimientos de justicia, bienes comunes, populismos, entre otros. También agradecemos a nuestros participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Recordamos que vamos a enviar dos listas. La primera es un formulario de inscripción de asistencia y también un formulario de preguntas para que puedan realizar alguna duda o pregunta al doctor Roberto Camarata durante su ponencia. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Roberto Camarata, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días y a todos y todas los que escuchan. Quiero ante todo agradecer al magistrado director doctor Elder Domínguez Jaro por la muy bienvenida invitación a participar en este prestigioso ciclo de conferencias en el marco de las iniciativas para el 20º aniversario del Centro de Estudios Constitucionales y a los colegas del centro por la excelente organización del evento. Quiero además disculparme de antemano si para estar más seguro con mi español aún no a la altura de este foro, procederé leyendo el texto de mi ponencia. Estaré a su disposición para cualquier pregunta al final de mi intervención. Bueno, para introducir el tema sobre el que hoy me gustaría proponer algunas reflexiones, comenzaría con una consideración que puede parecer trivial, banal, pero que en realidad no lo es. Es esta. No existe el yo sin el nosotros, ni viceversa, el nosotros sin el yo. Sucede a menudo, de hecho, que se desconozca una u otra dirección de esta condición recíproca de existencia del ser humano, o que se actúe políticamente y jurídicamente como si no fuera así, causando daños considerables, tanto en un caso como en el otro. Como escribe uno de mis maestros, el filósofo político italiano Luigi Alfieri, en la vieja y ya aburrida contraposición entre individuo y sociedad, hay un malentendido fundamental, porque ninguno de los dos términos existe sin el otro. Ninguno de los dos es un a priori, porque el hombre como tal existe solo dentro de un horizonte comunicativo construido con sus semejantes, dando vida a identidades colectivas que asumen la forma de individuos múltiples artificiales. Si es nosotros, es decir, iguales entre nosotros, solo por igual diferencia respecto a un centro simbólico común, y a quien no es como nosotros, a quien no tiene el mismo centro del cual diferenciarse. Diremos que somos aquellos que tienen un no nosotros común, escribe Alfieri. Y se es individuo si y en la medida en que se es reconocido como tal por los demás y reconociendo a los demás como tales.
algo inconcebible fuera del círculo que gira en torno a ese centro simbólico. Si es verdad que fuera de ese círculo el yo no existiría y no sobreviviría, y solo al pensarse fuera de él se percibe en peligro, también es cierto que el individuo enfrenta no pocos peligros incluso dentro de él, dentro de su grupo de pertenencia. Entre estos peligros, interesa aquí destacar dos situaciones en las que el nosotros, después de haber producido y salvado el yo, ese monstruito llorón que no sobreviviría más de unas pocas horas sin las experiencias primarias del nosotros, se muestra dispuesto y listo para matarlo. La primera es la que se encuentra dentro de aquellos nosotros concebidos no como conjuntos de individuos, como un todos nosotros de hombres y mujeres determinados, sino más bien como una Gefolgschaft en alemán, un nosotros todos de seres iguales y obligados a no diferenciarnos. Son aquellos nosotros pensados y actuados negando la singularidad y la autonomía de los muchos yo que lo constituyen, a los cuales se pertenece con el entusiasmo orgánico y rítmico de un Aufmarsch, una marcha, un desfile, y con el mismo entusiasmo se está listo por ellos y por quienes los lideran a morir. La segunda situación concierne a cualquier nosotros, incluso aquellos que se configuran como conjuntos de individuos y que reconocen las diferencias de las que son portadores los distintos yo que han producido y salvado, pero que se demuestran siempre listos a sacrificarlos para salvarse a sí mismo, como ha señalado muy bien, entre otros, el antropólogo francés René Girard, explicando el mecanismo del chivo expiatorio. No es objetivo de esta presentación analizar las dinámicas de sacrificio o persecución. Lo que quiero intentar hacer, al contrario, es ofrecer algunos puntos de reflexión sobre la capacidad y la experiencia humana de salvarse o liberarse o mejorar su condición de existencia construyendo nuevos nosotros para distinguirse de aquellos a los que se pertenece y que se vuelven o siempre han sido tan opresivos que imponen la búsqueda de vías de escape que pasan por la necesidad de construir o reconstruir identidades colectivas alternativas. Vamos por orden. Se ha dicho que el nosotros salva y mata, o mejor dicho, salva matando, o quizás mejor aún, salva al yo salvándose como nosotros, a través de la matanza de otros yo o otros nosotros. Los que llamamos yo, sin embargo, apenas deja de ser ese monstruito llorón, ya no es el producto de un solo nosotros, sino de muchos diferentes nosotros, que ha atravesado para ser el yo que es ahora. La salvación no es una experiencia que se prueba una sola vez y que vale para siempre. Nos salvamos o somos salvados una y otra vez en la vida. Y muchas de esas veces la salvación corresponde a la capacidad de liberarse de la pertenencia a un nosotros, cruzando sus fronteras para experimentar y a veces fundar nuevas pertenencias.
¿Cuántos más han sido y continúan siendo posibles estos cruces en la propia experiencia de vida, más libre puede considerarse el individuo? Se es libre, en otras palabras, en la medida en que se tiene la concreta posibilidad de moverse entre las instituciones, pudiendo elegir, como nos han enseñado Georg Simmel y Mary Douglas, entre otros, a cuáles de ellas pertenecer. Cruzar las fronteras, experimentar nuevas pertenencias, significa en primer lugar abrirse a la posibilidad de diversas narraciones, capaces de sustituirse a la dominante, en la cual se corre el riesgo de quedar atrapado. En este sentido, la libertad, nos recuerda Roberto Escobar, no es más que un concreto e individual poder atravesar una narración, fortalecido por otras narraciones, a ninguna de las cuales se le reconoce, sin embargo, una absolutidad inapelable. El tema de la narración, del relato del nosotros, se vuelve entonces fundamental. La experiencia salvífica de la comunidad originaria poco a poco se desvanece y deja espacio al relato igualmente salvífico de la comunidad política de pertenencia. Es un relato que salva, o al menos promete salvar, porque contribuye a liberarnos de esa angustia atávica y prepolítica que es parte misma de la condición humana, o sea, el miedo a la muerte, transformándola de pasión triste en una pasión políticamente productiva. Es lo que Escobar ha llamado metamorfosis del miedo, a través de la cual se transforma de sentimiento que bloquea la acción en condición y motor para la construcción y reconstrucción del orden político y del espacio simbólico del nosotros. Podemos decir que gracias a esta metamorfosis somos capaces de transformar el peligro en utilidad. Es produciendo la distinción entre dentro y fuera, entre nosotros y los demás, que el miedo cambia de signo, dejando de ser un factor obstructivo para convertirse en un elemento positivo y funcional para la salvación. Bien, si entonces la frontera entre dentro y fuera, entre nosotros y ellos, entre amigos y enemigos, es el lugar donde se produce esta metamorfosis del miedo, el sujeto portador de la diferencia es el que la hace posible. También este sujeto sufre una metamorfosis similar, transformándose continuamente de potencial fuente de peligro a generador de utilidad colectiva, siendo una y otra cosa en razón de su propia identidad y alteridad, que permite personificar y dirigir el miedo. Esto es posible también porque el miedo del que partimos no es en realidad miedo al diferente, al portador de diversidad, sino más bien a la muerte, a la nada que imaginamos que está por llegar sentados en el borde del nosotros y que siempre está listo para tragarnos. En estas palabras, es la amenaza en otras palabras, disculpe, es la amenaza del desorden la que funda el orden. Es la precariedad del nosotros, como la del yo, la que funda su duración. Es la amenaza del diabolon, las que permite a través de la acción política su metamorfosis
en símbolon. Entonces empieza a quedar claro que en realidad es la nada lo que realmente nos da miedo, no el otro. Es lo indistinto e indistinguible lo que nos angustia, no la diferencia. La diferencia, al contrario, crea orden, permitiendo recrear identidad y pertenencias, que son al mismo tiempo origen y resultado de la acción política. Esta dinámica muestra ambas caras del nosotros, salvífico y asesino, y del otro, peligroso y necesario. Es decir, siempre se puede ir más allá del umbral del reconocimiento de la diferencia y, en situaciones de crisis, transformarla en diversidad hostil, irreconciliable, cargándola de toda negatividad, para construir aquellas que serán perfectas víctimas sacrificables en el altar del nosotros, para salvarlo. Aquella del diferente como otro de nosotros, que de elemento necesario y originario de distinción se convierte primero en amenaza y luego en víctima sacrificial, sufriendo esa metamorfosis funcional a la creación y mantenimiento del orden, no es sin embargo la única dinámica en la que la diferencia resulta central en el mecanismo de reproducción de pertenencias orientadas a la salvación. Hay otra, en cierto aspecto especular, en la que aquí quiero centrarme. Es aquella en la que el énfasis se pone en la diversidad como rasgo distintivo del nosotros, no del otro, llevando a cabo una inversión performativa de las categorías descriptivas y normativas de la diferencia, a través de la cual los sujetos que han vivido la experiencia de la subordinación, la marginación, la discriminación, se apropian de tales categorías y herramientas, transformando un círculo vicioso de dominación en un círculo virtuoso de liberación. Son, por ejemplo, las situaciones analizadas por los estudiosos de la teoría crítica de la raza, a partir del concepto de ambivalencia constitutiva de la identidad étnica. Aquellas en las que se generan estrategias de resistencia y liberación de las identidades impuestas, a las que se contraponen elementos de libre albedrío y formas de autoidentificación, incluso colectiva, basadas, como explica Etienne Balibar, en un esencialismo estratégico y en la inversión performativa de los nombres de la raza. Así escribe Balibar. Dinámicas en muchos aspectos similares caracterizan también las luchas de reivindicación y el proceso de reconocimiento nacional e internacional de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que ustedes en América Latina conocen bien y a los que volveré a referirme más adelante. Para comprenderlas, es útil regresar a la cuestión de la experiencia que se convierte en relato. Relato de la comunidad y relato de la identidad, es decir, de la propia diversidad respecto a los que es diferente de nosotros. Es un relato siempre presente en la experiencia humana, que cambia de un pueblo a otro, de una época a otra, de un lugar a otro, pero que se reproduce continuamente. Cambian los hechos narrados, los nombres y perfiles de los sujetos protagonistas del relato, de la fábula, del mito de los orígenes. Las dinámicas específicas de la subjetivación colectiva, pero no cambia la sustancia.
la reproducción de la lucha continua contra el riesgo de la indistinción, del todo o nada que siempre está listo para devorarnos o absorbernos. Todo esto también tiene que ver con la eterna tensión de la condición humana entre pertenencia y autodeterminación, entre necesidad de seguridad y construcción de la libertad, entre emancipación y retorno a la dimensión comunitaria. Una especie de eterno va y ven entre comunitas y inmunitas, para decirlo con Roberto Espósito, donde la necesidad de retorno a la comunitas se hace más fuerte y urgente cuando la civitas, la sociedad inmunizante y liberadora, entra por algún motivo en crisis y el yo vuelve a experimentar la necesidad de un nosotros más sólido en el que refugiarse. Y no hay nosotros más sólidos y aparentemente seguro que el del genos, de la comunidad linaje, cuyo centro simbólico es la sangre, siempre capaz de redarnos sentido a las existencias individuales, haciéndolas sentir en su lugar, donde debe estar, posicionada en la línea de continuidad entre los antepasados ya muertos y los hijos de los hijos de los hijos aún no nacidos. De todo esto, normalmente, nos basta el relato del por qué y del cómo se pertenece a este nosotros. Un relato que a menudo prescinde del verdadero acontecimiento de los hechos narrados, en los tiempos remotos en los que, según el mito, habrían sucedido. Fundamentando el nosotros del que tenemos necesidad hoy o que queremos reconstruir para mañana. Cuando un relato salvador ya no funciona tan bien como debería, o cuando alguien quiere liberarse de un dominio y de su narrativa fundacional y legitimadora, quizás para fundar otra, siempre es posible recuperar otro relato del lejano pasado o construir otro totalmente nuevo, que responda a las nuevas necesidades o a las aspiraciones de quien activa la fuerza constituyente del mito político. Es lo que varios historiadores, antropólogos y sociólogos identifican como el mito motor, es decir, el relato constitutivo de un nuevo grupo que se convierte en político pensándose y contándose primero como otro, como étnico, por ejemplo, como comunidad natural, que siendo de origen se convierte también en destino, construyendo una potente coincidencia entre origen y meta, capaz de poner en movimiento a la masa. Estoy hablando del llamado fenómeno de la etnogénesis, es decir, el proceso de formación de los grupos étnicos, del que numerosos historiadores han estudiado la formación y el desarrollo de las poblaciones bárbaras europeas en la Alta Edad Media, fenómeno al que, mutatis mutandis, se está asistiendo nuevamente en las últimas décadas y que asume en diferentes partes del mundo declinaciones y objetivos muy distintos, en algunos casos de exclusión, en otros de inclusión, dependiendo de los contextos y de los fines políticos de los sujetos que lo dirigen. Numerosos estudios antropológicos y sociojurídicos han vuelto a ocuparse de este tema
con referencia a la reemergencia de las identidades indígenas en América Latina y no solo. Intentaré esbozar una breve descripción de estas dinámicas en la última parte de esta relación. Lo más interesante que surge de tales investigaciones, tanto históricas como antropológicas, es que el relato funciona incluso cuando no depende ni origina de la ritualización de elementos fácticos generadores de la pertenencia. Es decir, no es necesario que el relato sea verdadero. De hecho, a menudo es necesario eliminar la verdad y sustituirla con algo más funcional al propósito, incluso si se trata de mentira o de invención. Al fin y al cabo, como escribió Paul Valéry, toda antigüedad, todo principio de las cosas es solo una invención fabulosa que obedece a leyes simples. En el mito, de hecho, la palabra y los hechos narrados se funden y se fundamentan recíprocamente, haciéndose especiales, únicos. Ritual y mito son dos caras de la misma medalla que llamamos origen, donde uno es la puesta en acción del otro y el otro la narración del uno. También el mito y el rito, así como el miedo y lo diferente, tienen dos caras: salvan y matan, liberan y encierran. Cuando la pertenencia fundada en determinados mitos y ritos se vuelve excesivamente opresiva, el ser humano busca liberarse saliendo del edificio del dominio preconstituido, que es al mismo tiempo gracia y sacrificio, garantía y límite, y solo puede hacerlo confiando y sometiéndose a algún otro mito y rito o institución que lo asegure, lo determine, lo complete en una nueva pertenencia, legitimando al mismo tiempo las nuevas formas de dominio. Entonces, puede tomar forma un nuevo mito, productor de nuevos orígenes, de razones válidas para unirse y fundar una identidad colectiva diferente que nos represente y nos libere de la anterior. En estos términos, es posible afirmar que no siempre son los orígenes los que producen los mitos, y luego los mitos los que dan sentido y forma a la realidad, sino que el proceso puede ocurrir, y muy a menudo ocurre, también al revés, partiendo de una idea sobre la dirección que debería tomar la realidad. Se puede siempre construir, imaginar, inventar una explicación y una legitimación, dando forma a un relato que, narrando los orígenes de una colectividad, dibuja un camino, es decir, el camino que se debe seguir. Un relato que llega desde el profundo del pasado, desde el tiempo del principio, para hacer obligatorio el futuro. Siguiendo este discurso, se comprende cómo en política el presente y el futuro no son únicamente variables dependientes del pasado, que los informa, que les da forma, sino que también puede ocurrir lo contrario. Para legitimar el presente o el futuro que se pretende construir, se da forma a un pasado que sea funcional a dicho programa. No es ciertamente una novedad esta, pero es cierto que estamos asistiendo en este último periodo a un papel creciente del pasado como categoría productiva de consenso y de pertenencia política.
Es lo que Zygmunt Bauman ha llamado retrotopía, afirmando que terminado el siglo de las utopías, se ha abierto el de la nostalgia. Estamos asistiendo a una epidemia global de nostalgia, escribe Svetlana Boym, a un anhelo sentimental de formar parte de una comunidad dotada de memoria colectiva, un deseo anhelante de continuidad en un mundo fragmentado. Esto se puede interpretar como un mecanismo de defensa que se resume en la promesa de reconstruir una casa ideal con la que muchas de las ideologías hoy tan influyentes nos incitan a abandonar el pensamiento crítico por los lazos emotivos. Retrotopía es entonces la dinámica con la que toma forma ese deseo de comunidad, de comunitas, de Gemeinschaft, que, como se ha dicho, surge constantemente como perspectiva de regreso a un modelo alternativo y anterior a la civitas, a la Gesellschaft, a la sociedad, cuando esta última entra en crisis. Este tema se puede analizar como un fenómeno puramente político, como una estrategia a disposición de quienes conocen sus potencialidades en la contienda por la adquisición del poder. En la sociedad contemporánea, escribe Bauman, el objetivo principal de la política de la memoria es la justificación del derecho del grupo, llamado nación, a una soberanía política definida en términos territoriales. En este sentido, la exaltación de la comunidad del pasado y la nostalgia de sus virtudes idealizadas son elementos centrales e imprescindibles del nacionalismo. Como sostenía Benedict Anderson, las naciones son comunidades imaginadas, un producto histórico que da nueva expresión política a la necesidad de transformar el azar en destino, conectando lo que siempre aflora de un pasado muy antiguo con lo que se desliza hacia un futuro sin límites. Y el nacionalismo, para decirlo con Gellner, no es el despertar de las naciones a la autoconciencia. Más bien, él inventa naciones donde ellas no existen. Desde esta perspectiva, el nacionalismo no es tanto un pensamiento identitario producido por una determinada nación. Son más bien los movimientos e ideales nacionales los que han creado, a través de la evocación de prácticas, símbolos, tradiciones compartidas, esa comunidad política que se llama nación. Nuevamente podemos decir que es el relato el que anticipa el hecho, generándolo. Pasando de la historia al mundo actual, ya hemos visto cómo se observa una revitalización generalizada de la memoria étnica como base para la reconstitución de la comunidad linaje en sus diversas manifestaciones contemporáneas. Más en general, se está observando nuevas dinámicas de reconstrucción de subjetividades políticas que siguen caminos diferentes a los que hemos conocido durante la modernidad y la tardía modernidad. Camino que ya no se configuran como luchas de las sociedades civiles, sino, como sostiene Manuel Castells, como un prolongamiento de la resistencia comunitaria, a través de nuevas formas de imaginación colectiva que se convierten en productoras de cambio social y político en la era de la información. Podríamos decir que, así como en el siglo XVIII, la secularización y el capitalismo de la prensa, como lo definió Anderson, crearon las condiciones para esa imaginación comunitaria
de la que surgieron las naciones modernas, hoy los procesos de globalización neoliberal y el advenimiento del capitalismo de la web, con todo lo que estos fenómenos implican en términos de incertidumbre y complejidad, pero también de desorientación, de indiferenciación, alienación y atomización de los individuos, producen una nueva necesidad de imaginarse parte de un nosotros que garantice esta proximidad, esa solidaridad y esa seguridad que parecen perderse en la dimensión global. En otras palabras, esos procesos producen nuevos miedos, necesitando de nuevas metamorfosis que se nutren de nuevos relatos sobre la identidad y la alteridad, de nuevos límites, de viejas y nuevas formas de distinción y de reconocimiento. En algunos casos, todo esto toma la forma de la reacción neonacionalista y populista soberanista a los procesos de globalización. En otros casos se traduce en aspiraciones autonomistas y separatistas que no dejan de crear ad hoc mitos de legitimación de las demandas de autonomía o secesión. En otros casos más, asume la forma de nuevas interpretaciones fundamentalistas y totalizantes de la comunidad de creyentes, como en las franjas del radicalismo islámico que han intentado adoptar sus formas de soberanía política territorial, como en el caso del ISIS. En todos estos casos se ha asistido a la producción de varias formas de discriminación, de exclusión, a caminos pavimentados con grandes cantidades de víctimas. Finalmente, hay contextos y situaciones en los cuales esta resistencia comunitaria, este énfasis en la propia diversidad, asume los contornos y contenidos de proyectos contrahegemónicos, que utilizan la política de la memoria y de la identidad como palancas para construir caminos de emancipación y nuevas arquitecturas jurídicos institucionales de tipo inclusivo. Vale la pena poner de relieve cómo las dinámicas descritas anteriormente pueden encontrar terreno fértil para convertirse en práctica política contrahegemónica en la que la propia diversidad es remarcada e incluso reconstruida como caminos de autodeterminación que no pasen por la exclusión o discriminación del otro. Es el caso de lo que el historiador y antropólogo chileno José Bengoa ha denominado emergencia indígena, expresión con la que se refiere al regreso de la cuestión indígena en América Latina, no solo en términos de lucha por el reconocimiento de derechos culturales y políticos específicos de los pueblos indígenas del continente, y de la urgencia de dar respuesta a las demandas políticas que plantean, sino también como fenómeno de reemergencia de identidades indígenas que se consideraban ya pertenecientes al pasado. En las últimas décadas, la habilidad política demostrada por las élites indígenas latinoamericanas para iniciar y dirigir caminos nacionales e internacionales de reconocimientos jurídicos, para regenerar tradiciones capaces de convertirse en hegemónicas en contextos nacionales y, en algunos casos, para liderar verdaderos procesos de etnogénesis, ha generado el círculo virtuoso de una nueva subjetividad política capaz de imaginar y realizar caminos de transformación institucional de notable envergadura e interés. Es un proceso largo que no es posible reconstruir aquí en detalle y que creo muchos de ustedes ya conocen muy bien, pero del que vale la pena
retomar los rasgos fundamentales y que constituye un ejemplo significativo y virtuoso de las dinámicas descritas anteriormente. A caballo del siglo XX y el XXI, las relaciones entre la sociedad latinoamericana y las identidades autóctonas parecen estar en fuerte tensión y transformación. La llegada al continente de una fuerte oleada de modernización económica y de una igualmente fuerte ola de democratización ha llevado a algunos autores a hablar de la celebración en el continente del matrimonio entre el libre mercado y la democracia representativa, no sin que esto produjera nuevas formas de exclusión, de las cuales nuevamente fueron víctimas antes que otras las poblaciones indígenas. La relación en términos de movilización colectiva y los notables resultados obtenidos en el frente institucional son el fruto de diversos factores, algunos exógenos y otros endógenos al contexto indígena latinoamericano. En primer lugar, es conocido como los procesos de globalización se han demostrado como un extraordinario motor de nuevos discursos sobre la identidad y del contrapeso ofrecido por la dimensión étnica a la homologación cultural global. Un segundo factor es el de la Guerra Fría, que permitió que la cuestión indígena resurgiera en forma realmente independiente y no alineada con los conflictos ideológicos y políticos internacionales. En las últimas décadas, los indígenas se han liberado de los pesares ideológicos que los habían mantenido ligados durante casi todo el siglo XX, iniciando un camino de construcción de nuevos paradigmas, nuevos discursos, combinaciones nuevas y curiosas de temas antiguos y viejas tradiciones con proyectos nuevos y postmodernos. Estos factores, junto con otros que han caracterizado la transformación del contexto sociocultural interno al mundo indígena, entre los cuales la urbanización y el fin del aislamiento rural, por ejemplo, con la consecuente reinterpretación de su cultura y el surgimiento de una nueva clase dirigente, han constituido el marco en el que se ha desarrollado el nuevo movimiento indígena panamericano. Es el movimiento que ha llevado el extraordinario logro de la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 y a las no menos significativas innovaciones introducidas en el derecho interno de varios estados latinoamericanos, de los cuales lo que varios estudiosos han definido como nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial referencia a la nueva constitución de Ecuador y Bolivia 2008 y 2009. Representa un resultado más avanzado de un creciente camino de reconocimiento continental de los derechos indígenas. Este nuevo clima ha llevado a los indígenas a una creciente exposición de esa identidad étnica que antes no encontraba plena ciudadanía en el espacio público. La identidad indígena se muestra ahora con un orgullo creciente, en algunos casos incluso surgiendo de aquellas áreas refugio, selvas tropicales, zonas costeras inaccesibles, localidades abruptas de alta montaña, donde algunos grupos desaparecieron para escapar de la colonización, manteniendo sus tradiciones y culturas a resguardo de las dominantes y donde vivieron sustancialmente olvidados por los estados. En ese mismo periodo es en ese mismo periodo que se han comenzado a registrar casos de verdadera resurrección indígena, donde parecía que esas antiguas identidades se habían extinguido. Es el caso, por ejemplo, de los cancuamos de la Sierra de Santa Marta en Colombia, reportado por Christian Gross en un artículo publicado en la Revista Mexicana de Sociología, en el que el autor se detiene en el lenguaje rico
de referencias al origen ancestral de sus identidades, utilizado en la reunión de 300 delegados que decidieron anunciar solemnemente a la nación que volvían a ser parte de la cuarta etnia de la Sierra Nevada. En el comunicado final de la reunión, de hecho, se lee que desde la creación del mundo se confió a 4 tribus de vigilancia, la vigilancia y el gobierno de la Sierra Nevada. A cada una de ellas se le dejó un territorio propio. Bueno, la cuarta etnia, dada por extinguida hasta ese momento, resurgió sorprendentemente. El caso es significativo también porque ocurrió en un país donde la última reforma de la Constitución del 91 había dado un paso adelante en el reconocimiento de las poblaciones autóctonas y donde se habían iniciado políticas más favorables hacia los indígenas. La Constitución había retomado, por ejemplo, la institución de origen colonial del resguardo indígena, transformándola de un instituto de mera protección en una especie de espacio de seguridad y autogobierno para los indígenas. Gracias a estas innovaciones en el ordenamiento jurídico, hoy en Colombia los indígenas del Putumayo disfrutan de una de las mayores extensiones de territorio protegido en toda América Latina. En Colombia, nos dice Gross, existen hoy indígenas recientes que habían abandonado, olvidado o rechazado su identidad étnica, indígenas de siempre, pero fuertemente aculturados, que habían perdido hace tiempo esos signos exteriores de la indianidad, como los trajes, el idioma, y esas tradiciones tan importantes para demostrar a sí mismo y a los demás la legitimidad de sus orígenes. Podríamos continuar con numerosos otros ejemplos de reemergencia de la identidad indígena, como los muy estudiados casos por los antropólogos del pueblo atacameño y el renacimiento de la lengua kunza en la zona del Salar de Atacama en Chile, del pueblo Manta y del pueblo Quitucara en Ecuador, especialmente después de la aprobación de la nueva Constitución del 2009. Grupos que, para salir de la marginación y la exclusión, buscan en sus propias raíces su nueva identidad y sobre ella construyen caminos políticos de emancipación. Se pueden dar diversas lecturas al fenómeno aquí descrito. Se puede hablar de un uso estratégico o político de la identidad, como una estrategia de resistencia, adaptación o explotación utilitaria del nuevo marco normativo internacional. Es indudable que tales dinámicas no se habrían observado sin políticas que finalmente permiten el resurgimiento de identidades colectivas enterradas durante siglos en el marco homogeneizador del Estado-Nación, aún profundamente impregnado por la herencia colonial. En países que se consideraban profundamente mestizos, eran pocos los que creían en la posibilidad de un futuro indígena para poblaciones residuales, destinadas, así parecía, a una marginación definitiva en zonas inaccesibles o a una asimilación rápida en zonas de nueva colonización. En cambio, se está observando en diversas partes del continente latinoamericano y en general en los contextos postcoloniales un proceso de reapropiación de la función política de las identidades culturales, entendidas en manera inclusiva, abierta y dinámica, y no de cierre y exclusión del diferente. También gracias a la presencia de una nueva política de discriminación positiva en beneficio de los grupos autóctonos. En este contexto, la transformación sociopolítica y de modificación de estructuras consolidadas ha tomado forma una dinámica adicional de indudable interés que podríamos incluir entre aquellas que los historiadores y antropólogos definen como
invención de la tradición. La cuestión se refiere a una de las expresiones que más ha caracterizado la política andina en las últimas décadas, es decir, el concepto de buen vivir, o summa causae, o summa camaña, respectivamente en lengua quechua y aymara. Con esta expresión se hace referencia a una especie de principio organizador, al mismo tiempo ético y político, destinado a realizar una normativa ideal, sólidamente anclada a las cosmovisiones indígenas, orientada a mantener o restablecer equilibrio y armonía en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como en las relaciones entre los seres humanos en la esfera pública y privada, con una fuerte impronta holística y cosmocéntrica, en contraste con la antropocéntrica occidental, comunitaria y solidaria, en contraste con la individualista del modelo neoliberal, radicalmente orientada al pluralismo político y jurídico, con referencia al principio de unidad en la diferencia. Los movimientos indígenas de la región han logrado construir en torno a este concepto la autoridad de una tradición capaz de convertirse en hegemónica e informar profundamente la dinámica de innovación constitucional, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, donde ha ascendido a principio inspirador de una radical reforma de sus normas fundamentales. No es casual el uso del verbo construir con referencia a lo que ya forma parte del léxico político jurídico no solo latinoamericano como un principio tradicional, ya que en realidad diversos estudios antropológicos muestran que el concepto de summa causae no tiene precedentes históricos en las comunidades andinas. Por esta razón, se considera que es una tradición inventada, la elaboración de una respuesta a tiempos de crisis, a época de rápido cambio social, donde la referencia al pasado sirve para legitimar sus decisiones políticas. Estamos, en efecto, frente a una operación con la que, partiendo de la filosofía de vida de las comunidades autóctonas, algunas representaciones se reelaboran y se proponen nuevamente en un esquema unitario que asume las vestiduras y el poder de la tradición. Voy a concluir. En este sentido, cuando se habla de invención, no significa que estemos frente al nacimiento de algo que antes no existía, sino un proceso mediante el cual se alcanza una versión unívoca de la tradición, privilegiando algunos caminos en detrimento de otros. En realidad, la del buen vivir es una operación de signo bueno, sabia y hábilmente guiada por los líderes e élites indígenas, gracias a aportes académicos y un fuerte apoyo de movimientos internacionales, se ha dado forma y contenido a un verdadero manifiesto político capaz de recibir el consenso necesario para traducirse en una construcción jurídica radicalmente innovadora y orientada a la inclusión de las diversidades, con corolarios que abarcan la justicia social, la solidaridad comunitaria, la democracia participativa, la plurinacionalidad y el interculturalismo, la soberanía alimentaria y el valor de los bienes comunes y de la economía plural, la protección del medio ambiente. Bueno, para concluir, a la luz de todo esto, podemos afirmar que el uso político de la identidad es algo sumamente poderoso que ha mostrado en la historia de la humanidad tanto su potencial negativo en términos de discriminación, exclusión y eliminación de lo diferente, como su capacidad positiva de producir nuevos escenarios de emancipación, inclusión y liberación de los sujetos oprimidos. Lo que me parece claro es que para maximizar nuestra libertad como sujetos individuales y colectivos dentro de nuestra pertenencia a la comunidad política, no solo necesitamos de afirmar y reclamar nuestra identidad y por tanto nuestras diferencias, sino también considerar la importancia de la alteridad. Esto supone algún riesgo,
¿Puede generar conflictos? Sin duda que sí, pero sería una tontería renunciar a ello, encerrarse en la homogeneidad cultural estéril y opresiva por miedo a las relaciones y a la confrontación con los demás. Conscientes de los riesgos y siempre atentos a evitar que la instancia de liberación se conviertan en nuevas prácticas de dominio, yo creo que es más útil y sabio practicarla, esa confrontación, que se convierte en intercambio y que construye libertad, aceptando las transformaciones que esto inevitablemente conlleva. Muchas gracias por su atención, con la esperanza de haber estimulado algunas reflexiones ulteriores. Quedo a disposición para responder a vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Camarata, por su exposición. Y conforme a lo señalado, vamos a empezar con la sección de preguntas realizadas por los y las asistentes. El día de hoy vamos a realizar dos preguntas. La primera es de Fiorella Alfaro Ortega. Ella pregunta, ¿cómo debería el derecho constitucional equilibrar la protección de los derechos de las minorías con la necesidad de cohesión social en una sociedad diversa? Muy buena pregunta esta. Yo creo que ya hemos buenos ejemplos de esta capacidad del derecho constitucional de buscar ese equilibrio. Bueno, son dos los equilibrios necesarios de buscar en este sentido. El primero es el equilibrio entre la tensión que se va a crear entre individuo y comunidad para evitar que el reconocimiento de derechos colectivos se transforme, se convierte en una jaula étnica en que los individuos pierdan su propia libertad. El otro equilibrio fundamental es el que ha señalado Fiorella entre la unidad nacional y la oportunidad de reconocer formas de autonomía, de derechos colectivos a las comunidades, a los cuerpos intermedios de la sociedad. Yo creo que el Estado hoy en día está muy fuertemente atacado por el alto, por las instituciones y también las empresas sobrenacionales que van a disminuir sus formas de soberanía. Y también por el abajo, ¿no? Por estas dinámicas y estas instancias de las comunidades locales, de las comunidades étnicas que preguntan muchos más derechos que en el pasado y muchas más formas de autonomía. El desafío del derecho constitucional es exactamente el de tener adentro de un marco de unidad esta instancia de la diferencia. Y yo creo que lo que han enseñado los pueblos indígenas es exactamente una respuesta a este problema. Unidad en la diferencia, máxima forma de autogobierno de la comunidad sin sin quitar la unidad política de la nación, ¿no? Sin balcanizar, se dice en Europa, el contexto internacional, ¿no? Sin dividir el Estado, sin ir a preguntar forma de independencia, de secesión. Es lo que en la jurisprudencia internacional se llama la autodeterminación interna, ¿no? Sin llevar a una forma de secesión del Estado. Reconocer el derecho a la autonomía en un marco de condivisión general de la soberanía del Estado. Es posible, yo creo que las constituciones
de la región andina que ya han ido en esta dirección ya son un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta y última que fue realizada por el asistente Edgar Omar Tazaico Cárdenas. Él pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la lucha contra el uso político de la identidad? ¿Qué podemos esperar de hoy hacia el futuro? Esta es una demanda complicada porque los peligros son muchísimos. Abrir el frente de las políticas de la identidad lleva consigo también la preocupación que estas políticas positivas de reconocimiento van a llevar consigo creación de nuevas formas de dominio al interior de la comunidad. Eh, Esto es un problema muy fuerte, por ejemplo, en el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, las instituciones internacionales han puesto siempre el límite en el reconocimiento de los derechos colectivos, de la no discriminación de los derechos individuales de los individuos que pertenecen a esos grupos colectivos. O sea, el tema yo creo es siempre lo del equilibrio y del límite. Los antiguos griegos nos han enseñado que la democracia es un continuo ejercicio de autolimitación. Yo creo que también en esta ola de reconocimientos de sujetos colectivos, de derechos colectivos, tenemos que limitarnos y limitar sobre todo los que al interior de estos grupos van a ejercer el poder. Es una cuestión de poder. Yo en mi ponencia he puesto en muchas partes, ¿no? Muchas veces este tema es una cuestión de poder. Y cuando se habla de poder, se habla de una capacidad también de emancipación y también de subordinación. Yo creo que para responder a la pregunta de Edgar Omar, es necesario mantener una ciudadanía vigil, una ciudadanía muy activa nel contrastar dinámicas hegemónicas de nuevas formas de dominio que se encierran, que se esconden también en las mejores formas de reconocimiento de nuevos derechos. Eh, es una tarea muy difícil esta, pero yo creo que es una tarea que tenemos que hacer nuestra, que emprender, porque es muy importante dar respuestas a esas instancias que son legítimas y hacerlo, pero con la sabiduría de estos mecanismos de poder que están muchas veces atrás de estas instancias. Muchísimas gracias, doctor. Y con ello damos finalizada este evento académico. A nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación del doctor Roberto Camarata, así como la participación de nuestro público asistente al ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. La actividad académica ha concluido y los esperamos en nuestra próxima jornada, que es el día de hoy, al mediodía y luego a las 4 de la tarde. Hasta Muchísimas la gracias. próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.